que también esta semana, en medio de la discusión económica que se está dando por los efectos económicos que puede tener la extensión de la cuarentena, la pandemia, se tomaron algunas medidas vinculadas a las pequeñas y medianas empresas, después de lo que había sido, recuerdan ustedes, después del discurso de Alberto Fernández y el reto a Techín, lo que generó una movida muy grande, impulsada evidentemente también por sectores de la oposición, en torno a que se estuviera metiendo con el capital privado y cosas así. Generó incluso en algunas ciudades un cacerolazo. Pero todo tiene que ver con esta discusión, ¿no? ¿Qué pasa con la economía mientras protegemos la salud? ¿Es una o la otra o son las dos? Digo, esa es la discusión. Y esa presión también llevó a que esta semana se estableciera que algunas actividades pasaran a ser consideradas esenciales y estén exentas de la cuarentena. Se ampliara la cantidad de actividades en realidad de las que ya estaban exentas. Esta semana, entre las actividades que a partir de esta semana pasan a estar exentas de estar en cuarentena, actividades comerciales decimos, está la venta de insumos de materiales de construcción, de los corralones, los provistos por los corralones, las actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización forestal y minera, las curtiembres, aserraderos y fábricas de productos de madera, fábricas de colchones, y las fábricas de maquinaria vial y agrícola, y también, como ya estaba incluido, las que tienen que ver con el comercio exterior de productos elaborados e importados esenciales para el funcionamiento de la economía. Y también se le dio, no sé cuánto tendrá de impacto, pero la exploración y producción y transformación de combustible nuclear queda exenta de la cuarentena y puede empezar a funcionar a partir de esta semana. También los servicios esenciales de mantenimiento y fumigación, las mutuales, las cooperativas de crédito, para garantizar el sistema de créditos y pagos, y la inscripción, identificación y documentación de personas. Una de las primeras que desde el comienzo estuvo exenta de la cuarentena tiene que ver con la actividad de la agroexportación, lo que generó aquí en nuestra zona un gran debate y una gran preocupación de los trabajadores vinculados al complejo oleaginoso. ¿Te acordás que te contábamos la semana pasada? Charlábamos con Reynoso de Urgara, de los recibidores de granos, que decía estaban muy preocupados porque no se tomaban medidas de seguridad. Primero, para poder sostener la actividad, que decían, bueno, si la actividad es esencial y se necesitan las divisas, queremos medidas de seguridad. Esto terminó incluso con algunas inspecciones en las principales terminales portuarias de la región, en Terminal 6, en Cargill, en Bunge, porque si así no pasa nada, nosotros controlamos, decían las empresas agroexportadoras, pero no había ninguna seguridad y denunciaban incluso los trabajadores y algunas de sus organizaciones que no se cumplían ni siquiera los protocolos que se habían establecido. A partir de eso hubo varias inspecciones, pero sigue funcionando. De hecho, si vos escuchás atrás mío por ahí a los perros ladrar o llorar, tiene que ver con que pasa el tren a esta hora. Yo calculo que en un ratito tiene que estar pasando uno de los trenes de carga que va lleno de granos hacia los puertos de nuestra región. Bueno, eso hace llorar a los perros del barrio. La verdad que no sé, será alguna frecuencia que le hace mal, pero todas las noches escucho cuando pasa el tren, sin escuchar el tren, porque sí escucho a los perros que lloran. Bueno, no le importa a nadie, pero te lo quería contar porque estás escuchando seguramente los perros que ladran. Pero decía, esa actividad, la de la agroexportación, sigue funcionando a todo vapor. Esta semana, el viernes ingresaron casi 4.000 camiones a los puertos de la región, a los puertos del cordón industrial, según los datos de la consultora Agroentrega. Es una cifra muy superior a los 1.500 camiones que entraban a fines de marzo, cuando el flujo fue el más bajo, pero sigue siendo un poquito más bajo apenas de los 6.000 camiones que en la misma época del año pasado estaban ingresando. Digo, sigue funcionando, esto ha generado todavía más discusiones. También te contaba la semana pasada que hubo muchas discusiones en torno al rol de los municipios, y otro municipio de la región, como es el caso de Arroyo Seco, se tomó atribuciones que, te imaginás, hizo poner a los agroexportadores como locos, porque ¿qué hizo Arroyo Seco? Dijo, bueno, si ustedes van a funcionar
si va a seguir el flujo de camiones, si nosotros vamos, mientras la comunidad hace la cuarentena, van a seguir viniendo camiones de todos lados, van a pasar camiones de todos lados. Bueno, a los que lleguen a Arroyo Seco, a los que lleguen a las empresas de Arroyo Seco, le aprobaron una ordenanza que aumentó la tasa de organización portuaria de manera excepcional, no es para siempre, sino hasta el 30 de junio, para reforzar las arcas comunales para la emergencia sanitaria y social. Todos los camiones que ingresen a ADM, que es la empresa de granos que está ahí en Arroyo Seco, pasaron de pagar 500 a 1.000 pesos para poder reforzar las arcas comunales. La verdad que, si bien te imaginás cómo pusieron el grito en el cielo aquellos que están vinculados a la agroindustria, la verdad que a uno le parece que no es una locura en momentos en que es uno de los pocos sectores económicos que está generando ganancias y que está ganando fortunas y que sigue con la actividad intacta, que pueda aportar parte de lo que ganó a ayudar a la emergencia sanitaria de la región y en este caso de la comunidad. Veremos si esto también sucede en otros municipios, pero bueno, me parece que tiene que ver con ese debate. Y otro que también te quería contar, porque siempre lo charlamos, siempre lo cuento acá en el programa, en cualquier columna que puedo, siempre te voy contando desde hace años la historia de esta gente, de una de las familias más poderosas de la Argentina, de la familia del puesto número 17, entre las más ricas del país y que es de nuestra provincia. Estamos hablando de la familia Vicentín. Vos te acordás que desde el año pasado te contaba todo lo que venía haciendo Vicentín, ¿no? Y en diciembre nos enterábamos que la empresa decía: anda a cobrarle a Montoto, Cadorna y Magoya porque yo estoy en estrés financiero, y dejaba un pagadiós que tenía como víctimas a los productores por 300 millones de dólares, después tenía como víctimas a los bancos estatales, principalmente al Banco Nación, con 18.700 millones de pesos, y por último a la banca extranjera con más de 600 millones de dólares. Esa empresa que además tiene entre sus dueños al afamado Gustavo Nardelli, que fue noticia en la cuarentena porque el tipo estaba paseando en su yate. ¿Qué le importa la cuarentena? Si total, los ricos nunca lloran, los ricos nunca se enferman, habrá pensado Nardelli, y salió a navegar, terminó con el yate incautado. Después hubo una noticia, una fake news que hizo circular Infobaes, o no sé si fake news o poco chequeada, o capaz que sí, pero después hicieron que no, de que lo habían agarrado de nuevo violando la cuarentena a Nardelli en Buenos Aires en su auto, y le habían quitado el auto. Después salieron a desmentirlo, diciendo que Nardelli estaba haciendo cuarentena obligatoria en su casa de Rosario. Pero te contaba todo esto porque también fue noticia, o en realidad debería haber sido noticia y no lo fue en medio de lo que estamos pasando, que Vicentín, la empresa de Nardelli, la empresa de Alberto Paduan, a 4 meses de haber declarado el default, volvió a operar en la Bolsa de Comercio de Rosario con su propio nombre. ¿Por qué te digo con su propio nombre? Porque hace una semana o dos Vicentín había empezado a operar bajo el nombre de Oleaginosa San Lorenzo, que es una de sus empresas, y había hecho un acuerdo con Glencore, que es su socio, no sabemos ya si es su socio, su dueño, si son lo mismo o no son lo mismo, esta multinacional suiza con la que tienen la empresa Renova en Timbúes, habían vuelto a operar sin resolver todavía el proceso preventivo de crisis, sin resolver haberle pagado a nadie. La empresa empezaba a recibir camiones de nuevo en un manejo ahí que era como, bueno, no somos nosotros, le estamos alquilando a Glencore, entonces usa nuestras instalaciones en San Lorenzo. Pero esta semana Vicentín, sin usar la firma de Oleaginosa San Lorenzo, volvió a operar, volvió a funcionar, y además volvió a operar en la Bolsa de Comercio de Rosario, de donde había sido sacada porque estaba haciendo estragos, y la Bolsa de Comercio tuvo que obligadamente sacarlo del registro, que es por donde pasa el comercio de granos. Bueno, esta tarde muchos se sorprendieron con un mensaje que decía: buenas tardes, soja disponible a 14.139 pesos, descarga inmediata, comprador Vicentín, destino terminal de embarque Vicentín, decía uno de los mails que recibieron algunos corredores de granos. Y lo más sorprendente además es que a pesar de tener 350 millones de dólares de deuda con los productores y principalmente con los corredores y acopios, vuelve a comprar granos y le vuelven a vender a Vicentín. La verdad que es un poco raro. De los que conocen del mercado de granos dicen, bueno, Vicentín tiene una forma de comprar
que a veces no es la más legal de todas, y muchos que no tienen ganas de hacer pasar sus granos por el mercado legal, los hacen pasar por Vicentín, así que le van a volver a vender a esta empresa. La verdad que ha generado mucho revuelo porque hasta ahora la empresa, más allá de los planes, no estaba avalada por la Bolsa de Comercio de Rosario. Y ahora la Bolsa de Comercio dice, sí, no pasa nada. ¿A cuánto debe? 1.300, 1.400 millones de dólares. ¿A quién no le pasa? Debe haber dicho Nanini, el nuevo presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, el que asumió después de que se fue Paduan, uno de los socios de Vicentín, que fue todos estos años presidente de la Bolsa. ¿Quién autoriza todo esto? Bueno, ni más ni menos que el juez de Reconquista, que entiende la convocatoria de acreedores, que le ordenó a la Bolsa de Comercio de Rosario que le quite la suspensión para operar a Vicentín. Algo que preocupaba desde apenas fue nombrado el juez que entiende la convocatoria de acreedores, porque bueno, es un juez de Reconquista, donde la empresa Vicentín es ama y señora de todo lo que allí sucede, y muchos decían, bueno, pero si lo ponen a este tipo, esto lo define Vicentín. Bueno, se ve que algo de eso hay, porque fue este mismo juez el que ordenó a la bolsa que la empresa vuelva a trabajar. ¿Qué quiere hacer la empresa? Industrializar soja, ahora en el medio de la campaña, mientras está entrando lo grueso de la cosecha, para, dicen ellos, pagar alguna de las deudas. Todavía no se ha resuelto nada de lo que debe Vicentín, y digo, esta misma impunidad que los tipos tienen para seguir haciendo negocios después de haber dejado sin pagar a medio mundo, es la impunidad que muestran sus dueños cuando salen a pasear en plena cuarentena sin importarle absolutamente nada. Eso también está pasando durante la cuarentena en este sector, el de la agroexportación, que está ganando fortunas y que sigue ganando fortunas como ha hecho todos estos años, y que se ve que tiene muy buena banca porque bueno, ha logrado que se levanten todos los bloqueos en los pueblos, ha logrado que la actividad siga funcionando, ha logrado que se ninguneen los reclamos de los trabajadores por más controles, por cuarentenas como en San Lorenzo de los barcos que vienen de Brasil. Bueno, y la cosa sigue funcionando igual, y mientras eso sea así, nosotros vamos a estar acá contándotelo. Pero bueno, son esas noticias que no salen, que no aparecen, mientras estamos preocupados porque no nos llegue el bichito, y capaz que esto terminan haciendo bastante más daño que el COVID-19.